Bueno, Javier, ¿cómo estás? Bueno, pues muy bien, muchas gracias por la invitación. Javier, me gustaría que te presentaras, que me cuentes quién eres, a qué se dedica tu empresa, que me hables un poco de ti. Bueno, soy Javier Quintana, soy uno de los fundadores de Smiley, que es una empresa de alimentación infantil ecológica. Nacimos hace 10 años y con un claro objetivo, que era cambiar o revolucionar la alimentación infantil en España, bajo 4 pilares fundamentales que eran la sostenibilidad, el ser ecológicos, ser saludables y la parte de I+D, ¿no? de ese desarrollo de producto. Bueno, lo primero que te quiero decir es que te felicito. O sea, no es fácil ponerse unas gafas donde estabas viendo tus miedos vitales, en realidad. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, la verdad que lo de las gafas de realidad virtual es increíble. Ves de cerca todos tus miedos, como comentas, y es muy interesante cómo se crea todo ese mundo y todo, pues, ese vértigo, esa persona que te ve y se acerca a ti. Es curioso. ¿Estabas sintiendo algo físico? ¿Tenías sensaciones físicas mientras estabas sintiendo esos miedos? No tanto como físicas, pero sí como que si alguien me hubiera tocado por detrás, me hubiera pegado un susto interesante, porque la verdad que te envuelve todo el tema de la realidad virtual y da miedito. O sea, estabas realmente metido dentro de una película que te estaba afectando mucho, Sí, supongo. sí, además vas cambiando de diferentes miedos, porque no son los mismos miedos cuando estás en una película de terror o cuando te asomas al abismo y ves que no tienes nada donde sujetarte. Está muy Qué interesante curioso. eso que dices. Bueno, vamos a hablar un poco de ti. Tú eres un profesional que tiene una gran empresa, que se está enfrentando a miedos todos los días. Y me gustaría saber un poco eso. ¿Cómo es el enfrentarte a miedos y a miedos que posiblemente varían o no? ¿Cómo son los miedos a los que tú te enfrentas? Pues efectivamente, todos esos miedos que comentas no siempre son el mismo miedo. Los miedos van evolucionando, van cambiando, son distintos. Cuando empiezas la empresa tienes unos miedos que según vas evolucionando, tus miedos van también evolucionando contigo. Y lo que antes era para ti un miedo, ya lo has superado, lo has traspasado, ¿no? Y te vuelven a surgir nuevos miedos que tienes que enfrentarte porque el estadio de la empresa es distinto. Eso me hace pensar en algo que desde el punto de vista cerebral, sabes que yo me dedico al cerebro, estudiamos mucho con el miedo y es precisamente eso, que sorprendentemente nuestro cerebro se puede acostumbrar a algo a lo que ha tenido miedo antes, has atravesado ese miedo, con lo cual esa circunstancia es conocida, ya te asusta menos, pero te sigues asustando frente a cosas y eventos que siguen viniendo y que no has atravesado antes. Así que es un poco lo que dices claro, estás atravesando continuos miedos porque son situaciones distintas que te vas acostumbrando a unas, pero sigue viniendo otra. Sí. Esa es la vida Del emprendedor, sí. profesional. Bueno, Pues efectivamente, yo creo que en esa parte de los miedos que te vas encontrando, yo creo que nunca se terminan de superar, pero siempre ya tu nivel de estrés por ese miedo yo creo que disminuye. Y obviamente, pues cuando tienes el primer despido de una persona, te da mucho respeto, te impone mucho. No digo que pierdas el miedo a eso, porque si lo pierdes es que no tienes sentimientos, pero es verdad que cuando has tenido que hacer varias veces o te has enfrentado a esa situación varias veces, pues ya lo afrontas de otra manera. claro. ¿Cuáles son tus principales miedos a nivel profesional? Pues hablo de nuestro por mi socio y por mí, pues nuestro principal miedo es dónde hemos llegado, hasta dónde hemos llegado y que nuestras decisiones ahora mismo afectan a muchas personas e inclusive a nosotros. Entonces, una mala decisión, seguramente una sola no te haga tambalear todo, pero varias decisiones consecutivas pueden hacer que toda la pirámide se derrumbe y todo lo que has construido durante todos estos 10 años pues acaben en la basura y es nuestra vida profesional, nuestra vida personal, pero también la de muchas otras familias que nos acompañan en este trayecto. Es importante eso que dices, claro que muchas veces detrás de uno
no solo está el miedo que tú puedes sentir, que posiblemente tú te ves capaz de afrontar muchas de las dificultades y sabes que tú vas a salir adelante, pero esa responsabilidad que tiene uno como profesional de la gente que depende de ti y que si algo sale mal, en realidad estás sintiendo más miedo por ellos que por ti mismo. Y esto, fíjate que es algo que tu cerebro está jugando con ello todo el tiempo, o está lidiando con ello, mejor dicho, todo el tiempo. Porque en tener un rol, en este caso en tener un rol profesional donde algo tiene éxito y ser muy consciente de que hay personas y familias que dependen de ti, tener miedo a que eso no vaya bien, es algo que afecta mucho desde el punto de vista cerebral, dándonos estrés, porque hay un área de tu cerebro que está en el hemisferio derecho, que es nuestra parte con la que percibimos el entorno, donde ellos están presentes en tus decisiones casi del día a día, muchas veces de una manera inconsciente. Pero tú en tu sistema sí notas la presión de que haya tanta gente dependiendo de ti. ¿Eso es algo que te pesa? Sí, pero sobre todo es que en el día a día yo no lo noto, pero es verdad que cuando tomas esas decisiones sabes que tienes una mochila detrás, que al final tienes que elegir lo mejor para la empresa, para que el resto de personas que están en la empresa les vaya bien. Entonces, es verdad que siempre en el foco para la toma de decisiones es qué le va bien a la empresa, qué le va bien a Smiley. Vale, a Smiley le va bien esto, entonces al resto de personas que rodean a Smiley le va a ir bien. Oye, ¿y cómo haces esa mochila menos pesada? ¿Quién te puede ayudar? ¿O quién te ayuda? Pesa, la verdad que la mochila pesa, pero te tienes que rodear de la gente de confianza que te ayude a crecer, que no sean tóxicos, porque al final mi socio y yo nos hemos apoyado desde el principio. Al final yo creo que uno solo no habría sacado esto para adelante, porque en lo que él es bueno, yo soy bueno en otras cosas. Al final te tienes que rodear de esa gente que te permita crecer como persona, como profesional, como empresa y llevar el rumbo y no desviarte de ese objetivo que tienes. Qué bueno. ¿Y notas que cuando tienes esa gente que te acompaña, o sea, que no tienes esa soledad frente a los retos, notas que tus miedos bajan? Sin duda. Cuando estás rodeado de gente, como te decía, competente, tus niveles de estrés bajan porque sabes que tienes a alguien al lado, que si tú no eres capaz o no tienes ese conocimiento, son ellos quienes también te van a ayudar a dar ese pasito para adelante. Entonces, sin duda, te baja tus niveles de cortisol, ¿no? Me imagino que se Efectivamente, dice. eso es. Sí, sí, por supuesto. Nuestro cerebro frente a, bueno, a los retos que tenemos que afrontar y que afrontas tú a nivel profesional, que además cuando tienes una empresa que está desarrollándose e innovando de forma continua, todo es novedad. Y a nuestro cerebro lo que menos le gusta es la novedad. A él le gusta poder repetir las cosas que ya saben que han funcionado bien, y la novedad es justo lo contrario, es adentrarte en lugares donde todavía no sabe cómo va a terminar. Por eso aumenta el cortisol, por eso aumentan unas frecuencias cerebrales del estrés que se llaman high beta y que están muy asociadas con el miedo. Y es interesante, muy interesante lo que dices de que en este caminar por retos y por objetivos has descubierto que llevas una mochila que pesa, pero que el poderte asociar y alinear con personas y con organizaciones que te ayudan a llevar esa mochila te lo facilita. En ese sentido, ¿crees que has evolucionado? ¿Antes pedías menos ayuda que ahora te cuesta menos pedir ayuda? ¿Cómo es eso? Pues el tema de pedir ayuda es muy interesante porque en mi caso me cuesta pedir la ayuda, pero necesito estar rodeado de gente que sepa. Entonces, yo creo que en este sentido sí se necesita la ayuda, pero a mí es verdad que personalmente si puedo hacerlo yo o si puedo aprenderlo yo, intento hacerlo yo. Pero me tengo que rodear obviamente de gente que me ayude. Eres muy atrevido, tienes una mente muy líder. Bueno, lo hemos visto porque cuando te has enfrentado a los miedos con estas gafas, lo has hecho de una manera muy sólida. Y hay algo que sí me gustaría destacar, porque es algo que percibo en ti, en lo que hemos estado hablando, y es que tienes un foco muy claro de hacia dónde quieres ir, que ese es uno de los grandes aliados para poder atravesar los miedos, y es tener muy claro que hay algo que quieres conseguir y que aunque el camino para llegar allí sea incómodo, como te he dicho antes de empezar, te he dicho esto es seguro,
pero no te aseguro que sea cómodo. Creo que eso es algo que tú tienes muy metido dentro de tu sistema. ¿Crees que es así, vivir en esta incomodidad? Sí, desde que nacimos o desde que empezamos la empresa, esa ha sido la situación constante y ojalá no acabe porque significa que seguimos creciendo y que cada vez que vas evolucionando, como decíamos al principio, significa que tienes nuevos retos, nuevas situaciones que afrontar, nuevos miedos, y eso significa que la empresa crece, que la empresa está abriendo horizontes y por lo tanto que nos estamos expandiendo. Qué bueno. Y esto, al nivel cerebral, es fundamental porque cuando tienes un objetivo y le pones un significado o un sinónimo, como es en este caso, que es incomodidad y miedo y pasarlo un poco mal, es sinónimo de desarrollo, de estar haciendo cosas distintas, de esto no es fácil y aún así nosotros lo hacemos y estamos generando una diferencia competitiva, algo que es tan importante en el mundo profesional. Cuando tú lo tienes tan claro, es, dirías, la mejor herramienta para atravesar ese miedo. Así que, ¿podrías decir que el miedo en tu caso es la materialización de que estás en tu camino haciendo algo que es novedoso y que crees que va a ir bien? Sí, efectivamente, yo creo que el miedo es nuestra herramienta para hacernos crecer. Y sin ese miedo es difícil crecer porque te quedas en tu zona de confort y eso lo hemos vivido. Cuando no te afrontas a nuevos miedos, tú no creces. Entonces, a nivel empresarial te estancas y a nivel de la empresa, si tú te estancas, la empresa se va a estancar porque tú eres el que tienes que mirar hacia adelante a enfrentarte a esos nuevos retos. O sea, que la comodidad no es uno de los grandes valores que tú defiendes. No, es verdad que cuesta, porque no vas a decir, joder, pues es que es todo un camino de rosas, no, al contrario, es difícil y esos miedos pues son diferentes, como decíamos, pero aunque no sea un camino de rosas, es un camino muy bonito y muy satisfactorio. Pero cuando lo has superado, cuando lo has atravesado, dices, joder, he sido capaz de hacerlo, pues que mira qué bien. Qué bueno. Y quiero que sepas que eso es curioso porque tu cerebro, tu mente, no lo olvida. Ha programado que ocurre eso, incomodidad, que la atraviesas, que luego viene éxito y para las siguientes veces se hace más fácil. Javier, ¿me puedes contar alguno de los miedos así concretos que has vivido en estos 10 años con tu empresa? Bueno, he tenido varios, no solo uno en concreto, pero el primero que fue antes incluso de empezar con la empresa, que fue precisamente dejar mi trabajo para montar esto, sabiendo que yo tenía una posición tranquila, cómoda, en la que lo típico que dicen tus padres, ¿no? Ya le tengo ubicado, ¿no? Pues decidí en ese momento, con 28 años, decir, oye, lo dejo todo para montar esto, que no sé qué es lo que va a pasar, si además no tienes salario, tienes que meter dinero propio para hacer eso posible. O sea, era un paso hacia lo desconocido. Ese sí fue un miedo importante, pero que bueno, al final, vamos, ha sido muy satisfactorio el haber cruzado esa barrera. ¿Cuánto tiempo te duró ese miedo? O sea, ¿cuándo se empezó a hacer más fácil? Según iba acercándose el momento, porque nosotros hablamos, mi socio y yo, oye, pues en algún momento tenemos que dejar los trabajos porque estamos montando esto. Y cuando él ya lo dejó, lo vi ya, porque él también lo tuvo que dejar, dije, ostras, es que yo lo tengo a la vuelta de la esquina, es que también tengo que dejarlo. Y ahí me dio ese miedo, hablé además con mi socio y le dije, es que es un paso grande. Y me dijo, no te preocupes, lo que consideres, y estuve charlando con varias personas, con varios emprendedores y bueno, al final decidí dar ese paso. Qué bueno. Y en ese sentido, ¿te pareció que el miedo, si lo haces acompañado con alguien que incluso también estaría sintiendo miedo, se te hace más fácil? ¿Fue algo que sentiste? Sí, porque con la gente con la que hablé ya había tenido ese mismo miedo, esas mismas situaciones, se había enfrentado a la misma situación y una de las frases que me dijeron es: te arrepentirás de no hacerlo, porque siempre se te va a quedar ese run de ¿y si lo hubiera hecho? Dice, bueno, pues voy a hacerlo y luego, pues si no sale bien, volveré a ser ingeniero informático y... Como siempre será posible volver atrás. Qué curioso eso, porque realmente muchas veces con los miedos no nos damos cuenta de que nuestro cerebro, como no quiere entrar en ese camino desconocido, que era tan incómodo como dejar un trabajo en el que estabas cómodo, lo que hace es contarnos un cuento chino. Eso es un área cerebral de nuestro cerebro límbico que es muy creativa y que te empieza a dar mensajes para que tú no des ese paso.
pero cuando alguien alrededor te hace ver una razón para dar ese paso o te dice no es tan grave, la marcha, volver atrás es posible, de repente a tu cerebro le calmas porque dices, bueno, ya no es un paso hacia el vacío, sino que yo puedo volver a una situación conocida. Y solamente eso hace que uno lo supere. Que bueno, cuéntame otra situación que hayas vivido. Bueno, yo creo que la hemos vivido todos los emprendedores, es la pandemia, nos tambaleó a todos y fíjate que nosotros, la pandemia nos hizo crecer menos, pero afortunadamente crecimos, pero te queda esa incertidumbre de ostras, es que como confinan a la gente, claro, nosotros estamos muy bien implantados en hipermercados, pero no en supermercados, no dejaban ir a los hipermercados a comprar, tenías que ir al supermercado al lado de tu casa, entonces lo notamos mucho, entonces, bueno, pues ahí dices, ostras, tenía previsto crecer un 70 y hemos crecido un 15, pero bueno, todo ese crecimiento que no fue durante la pandemia lo hemos conseguido durante los siguientes años. ¿Cómo te ayudaste en la pandemia? ¿Qué hacías para poder mantener esa seguridad? El equipo, o sea, al final lo primero que pensamos es en mantener el equipo porque si empiezas a hacer ERES, empiezas a reducir personal, al final lo que haces es no tienes marketing, no tienes ventas, no tienes, entonces empiezas al final, es como la pescadilla que se muerde la cola, entonces dijimos, el equipo es lo más importante, tenemos que mantenerlo y a partir de ahí crecer y luego, bueno, pues obviamente distancia personal, estamos todos teletrabajando, afortunadamente ya el teletrabajo antes de que viniera la pandemia ya lo teníamos instaurado dentro de la empresa, entonces fue un paso relativamente natural el hacer esta parte de teletrabajo. Sí, realmente lo que ocurrió con el COVID a veces nos pareció que pasó en una realidad paralela, casi lo que estabas viviendo tú ahora con las gafas antes de que habláramos. ¿Hay algo que te ha recordado cuando estabas viviendo ese temor a estas realidades a las que te estábamos enfrentando con estas gafas de realidad virtual, a lo que has experimentado como profesional? ¿Cómo lo relacionas? ¿Cómo has vivido? Bueno, no es tanto relacionarlo porque efectivamente estos son miedos distintos, más físicos que tanto mentales, pero no dejan al final de ser miedos. Lo que pasa es que yo siempre digo, la realidad supera la ficción y es así. Todos los miedos a los que nos hemos enfrentado a nivel empresarial han sido superiores a los que hemos podido vivir o he podido vivir ahora con las gafas de realidad virtual. Ha habido algo que me ha llamado la atención cuando estabas con las gafas de realidad virtual y es que cuando estabas claramente sintiéndote incómodo y con miedo, pero muchas veces te venía un gesto después como de reírte, como de que estabas, no sé si disfrutando, que eso me lo tienes que decir tú, pero sí como que estabas realmente lanzándote al juego que supone hacer esto sabiendo que es incómodo. Sí, yo creo que es una reacción, ¿no? Pasas miedo en ese momento, cuando lo has superado ya es como te relajas y disfrutas. Pero porque además la realidad virtual se disfruta mucho, pero hay momentos en los que te haces, uy, cuidado, pero luego dices, bueno, ya está, ya ha pasado. Es curioso porque nosotros que podemos leer la actividad cerebral, de hecho hemos leído la tuya, podemos ver cómo cuando tu cerebro responde a situaciones de miedo, que lo hace de una manera que es involuntaria, no puedes controlar los movimientos cuando estás sintiendo miedo, pero algo que viene después cuando lo supera es que es fácil que te venga una risa o el soltar ese relajo de en realidad no ha pasado nada. Y eso es una programación fantástica para nuestro cerebro, darse cuenta de que nos enfrentamos a situaciones que son difíciles, que nos hacen sentir temor y que una vez que las pasamos hay un relajo de hey, ha pasado y no ha sido nada grave. Eso es una cosa que hemos podido experimentar contigo en el ratito que has estado con las gafas, que creo que tú lo incorporas absolutamente a tu vida profesional. Cuéntame otro miedo al que te hayas enfrentado, Javier, así concreto. Pues para mí uno de los miedos también, que fue un reto, cuando nos llama la responsable de la empresa que nos hacía los productos y nos dice, oye, ya no puedo fabricaros. De la noche a la mañana te dicen, ya no puedo hacerte tu producto y entonces se te derrumba un poco la estructura y dices, joder, algo que no ha sido decisión mía, algo que no he hecho yo, pero que, bueno, pues te viene esa circunstancia y te tambalea. Y, bueno, es un poco relacionado con la parte de la realidad virtual. Nos ha pasado que aquí veía como cuándo viene el miedo, o sea, cuándo viene ese susto, ¿no? Bueno, pues así me pasó en ese momento cuando me llaman
y me dan esa noticia, pues es esa tensión que tienes cuando sale la monja del cuadro y te da ese susto, y pues más o menos es la misma sensación, ¿no? Y ahora cuentas con ello, que puede pasar de vez en cuando, que salga ese elemento sorpresa, ¿es algo con lo que convives? Siempre estás con eso, pero es verdad que también de los errores o de esas circunstancias se aprende, y ahora tenemos plan A, B, C, D, o sea que ya la máquina se ha puesto a rodar, y si nos falla un fabricante tenemos opción a otro. Ahora hemos adquirido una fábrica y ya dependemos de nosotros en muchos de los productos, entonces bueno, pues vas aprendiendo de esas situaciones. Qué bueno, o sea que podríamos decir que una situación que a priori ha sido muy incómoda, donde te ha llevado a un lugar de incertidumbre y de miedo, ha hecho que precisamente por eso hayas desarrollado protocolos que después te han mejorado como profesional y que os están mejorando como empresa. Efectivamente, es que es tal cual. O sea, si no hubiéramos tenido esa situación en la que tan estresante, posiblemente, a ver, luego con el tiempo vas evolucionando, pero sin esa situación no hubiéramos luego tenido planes B, C, D para el resto de fábricas, ¿no? Entonces sí que nos ha hecho evolucionar mucho. Qué bueno, qué importante eso que cuentas, Javier. ¿Crees que tu equipo percibía tu miedo o no? ¿Cómo fuiste en eso? ¿Te lo guardaste para ti? ¿Ellos lo veían? Lo tuvimos que guardar, tanto mi socio como yo, pero no solo con eso, sino en el día a día. Al final tus temas personales te los tienes que guardar, y no, al final tienes problemas en casa, temas de una enfermedad, y todo eso se tiene que quedar contigo, porque no puedes transmitírselo al equipo, porque si no también les transmites esa inquietud, y entonces al final te lo tienes que guardar. O sea que en ese sentido hiciste equipo con tu socio, sí. Erais vosotros dos sintiendo esta incomodidad y protegiendo al resto para no amplificar, ¿no? Ese miedo que estabais sintiendo. Ya, qué interesante. Javier, muchísimas gracias por participar en la experiencia. Desde luego me queda claro que eres de los que atraviesan el miedo sin ningún problema, y no solo uno, sino todos los que vas recibiendo y que te va trayendo tu profesión. Te felicito, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Acompañado, el miedo es menos miedo. Respira, ríe, reinicia, reenamórate, renace, responde, reinventa sin miedo.